Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Bienvenidos a esta lección magistral, pensada especialmente para vosotros, estudiantes de bachillerato, que queréis entender de verdad el siglo XIX. Hoy vamos a desentrañar cómo España intentó, con muchísimo esfuerzo y bastantes tropiezos, construir una economía capitalista moderna. Es literalmente como un rompecabezas gigante donde se intentaba desmontar el antiguo régimen pieza a pieza. Vamos a descubrir juntos cuáles fueron las barreras, las decisiones políticas y la dura realidad social que definieron esta transformación. Para entender este complejísimo rompecabezas nacional, nos vamos a fijar en 4 pilares fundamentales. 1. La tierra y sus reformas. 2. Una agricultura bastante estancada. 3. Las luces y sombras industriales. Y 4. El ferrocarril, el comercio y las finanzas. Pasemos a ver cómo se construye esto con nuestra primera sección, la tierra y sus reformas. El primer gran reto del Estado liberal era transformar un sistema feudal muy rígido en un mercado dinámico. Y ojo a esto, porque es un concepto absolutamente clave que no os puede fallar en ningún examen. Los bienes de manos muertas. Básicamente, eran extensiones inmensas de tierra que pertenecían a la iglesia o a los ayuntamientos y que estaban jurídicamente bloqueadas. O sea, no se podían ni comprar ni vender. El objetivo del Estado liberal era clarísimo: expropiar estas tierras, sacarlas a subasta pública y convertirlas en propiedad privada libre. La idea era que liberalizar el mercado de la tierra fuera la primera gran pieza, el motor de la modernización del país. Y esto ilustra a la perfección cómo se ejecutó ese plan en 2 momentos históricos inmensos. Por un lado, tenemos la desamortización de Mendizábal en 1836, en plena guerra carlista. Su objetivo era superurgente: expropiar al clero regular para sanear la asfixiante deuda pública que tenía Hacienda, financiar al ejército frente al carlismo y, de paso, crear una burguesía que fuera muy leal al trono de Isabel II. Por otro lado, lo contrastamos con la desamortización de Madoz, casi 20 años después, allá por 1855. Esta fue muchísimo más ambiciosa a nivel económico. Se centró en los bienes de los ayuntamientos para recaudar fondos y meter de lleno al país en la modernidad, sobre todo financiando la red ferroviaria. Pero, y aquí viene el choque, la teoría asedio de Bruces contra la realidad social. Las reformas no crearon para nada esa ansiada clase media de pequeños agricultores prósperos. Todo lo contrario. La alta burguesía urbana, que era la que tenía el capital de verdad, compró las tierras como inversión. El resultado: se reforzó el latifundismo y se convirtieron en la nueva élite terrateniente. Los grandes perdedores, sin ninguna duda, fueron los campesinos. Al privatizarse las tierras comunales de los pueblos, se quedaron sin acceso a la leña y a los pastos, que literalmente les garantizaban sobrevivir. Quedaron despojados y tuvieron que pasar a ser simples jornaleros con salarios de miseria. Esta enorme fractura social en el campo fue un polvorín constante. Y esto nos lleva a la sección 2, una agricultura estancada. Ahora, lo que es realmente interesante de esto es ver la radiografía laboral del país. A pesar del cambio de dueños, la tierra no experimentó esa revolución técnica que sí se veía en el resto de Europa. A finales del siglo XIX, un abrumador 67% de la población activa española seguía dedicándose al sector primario. Es una barbaridad. Es la fotografía clarísima de un país que seguía profundamente atado al campo, a años luz de las cifras que ya manejaban las naciones más industrializadas. Y esperad, que el dato fuerte es este: 50%. Esa masa inmensa de personas trabajando en el campo solo generaba la mitad de la renta nacional. Es decir, el 50% de la riqueza de todo un país dependía de un sector gigantesco en tamaño, pero que operativamente arrastraba problemas estructurales gravísimos. ¿Por qué pasaba esto? Pues porque la agricultura creció, sí, pero poniendo más y más tierras en cultivo, lo que llamamos crecimiento por extensión. No hubo una verdadera intensificación tecnológica. Faltaba maquinaria moderna, no había abonos químicos, y los nuevos dueños, que solían vivir muy cómodos en sus casas de la ciudad, no invertían un duro. Para colmo, la ganadería sufrió un palo tremendo con la abolición de la mesta y la pérdida de pastos por las desamortizaciones, y lógicamente, menos ganado significa muchísimo menos abono natural para los campos. En definitiva, este estancamiento absoluto hizo que el campo no pudiera generar el capital necesario para empujar a la industria. Pasamos a la tercera pieza del puzzle, la sección 3, luces y sombras industriales. Ese bloqueo en el campo nos explica muchas cosas sobre nuestro proceso de industrialización, que fue, para entendernos, una carrera de obstáculos. Antes de ver dónde sí triunfó la industria, tenemos que entender las barreras inmensas que había. Fue una industrialización tardía e incompleta. Primero, tenemos una geografía tan accidentada que transportar cualquier cosa era carísimo, casi cómico. Además, nos faltaba carbón mineral de buena calidad, que era el petróleo de la época. Y, por si fuera poco, como los campesinos eran tan pobres, el mercado interior era debilísimo. La gente no tenía dinero para comprar productos industriales. Nada que ver con lo que pasaba en el Reino Unido o en Alemania.
Pero bueno, a pesar de estos monumentales obstáculos, surgieron focos industriales súper definidos. En Cataluña, el sector textil despegó gracias a la máquina de vapor, al algodón que importaban y, muy importante, a unas fuertes políticas proteccionistas del Estado. Por otro lado, la siderurgia encontró su sitio en Asturias y especialmente en el País Vasco. Vizcaya, en los años 80, montó un circuito brillante. Exportaban su mineral de hierro a Inglaterra y los barcos volvían cargados de carbón galés, que era mucho más barato y eficiente para alimentar los altos hornos. Y finalmente, la minería, que pegó un subidón tremendo con la Ley de Minas de 1868. Ojo, que España fue líder exportando cobre desde Río Tinto, además de plomo y mercurio. Eso sí, con el pequeño matiz de que la inmensa mayoría de estas minas acabaron en manos de empresas extranjeras, que lógicamente se llevaban sus beneficios fuera de nuestras fronteras. Entramos en la última recta. Sección 4. Ferrocarril, comercio y finanzas. Para que esos pocos focos industriales no se quedaran aislados en medio de la nada, modernizar el capital era absolutamente imprescindible. Se dieron pasos súper rápidos para crear un mercado nacional que fuera sólido. Empezamos en 1829 con el Banco de San Fernando y casi de inmediato, en 1831, nace la Bolsa de Madrid. Luego damos un salto a la Ley de Bancos de 1856, que marca un hito con la creación del Banco de España y le da un buen empujón a la banca privada. Finalmente, en 1868 se logra organizar un poco el caos de monedas que había y se establece la peseta como la única moneda oficial para toda la nación. Vale, con el dinero ya fluyendo, hablemos de infraestructuras. Y aquí surge una de las decisiones más polémicas de nuestra historia económica. Una auténtica pregunta clásica de examen, de esas que caen seguro. ¿Por qué, después del gran impulso de la Ley de Ferrocarriles de 1855, España decidió poner unas vías más anchas que las del resto de Europa? Así que el punto crucial es entender el contexto de la época. Se eligió un ancho mayor, por un lado por motivos técnicos, porque decían que se necesitaban locomotoras más grandes y potentes para subir nuestras montañas, y por otro por motivos defensivos, por puro miedo a que nos invadieran por tierra otra vez tras la traumática guerra con los franceses. Si a eso le sumamos que diseñaron una red totalmente radial, como una estrella con el centro en Madrid, pues sí, se construyeron muchos kilómetros, pero ese diseño y ese ancho distinto terminaron creando una frontera de hierro. A nivel comercial y logístico nos aislamos muchísimo de Europa. Aunque, siendo justos, hay que recordar que antes de ese despliegue bestial de 1855 ya hubo algunas iniciativas pioneras muy simbólicas. El primer tren de la península pitó en 1848, uniendo Barcelona y Mataró. Y muy cerquita en el tiempo, en 1851, se inauguró la línea Madrid-Aranjuez. Fueron los primerísimos pasos de un transporte que lo iba a cambiar absolutamente todo. Y claro, mientras se tendían vías, había una pelea política constante sobre el comercio. Por un lado, teníamos el librecambismo, defendido por los sectores más progresistas. Ellos querían abrir las aduanas y permitir la competencia extranjera para que los productos fueran más baratos para la población. Y por otro lado, el proteccionismo, que era lo que exigían a capa y espada los industriales catalanes y los productores de trigo castellanos, básicamente para proteger sus negocios de lo que venía de fuera. Tras muchísimos tira y afloja a lo largo del siglo, fue el proteccionismo el que ganó la partida con claridad durante la Restauración, especialmente cuando se aprobaron los famosos aranceles de Cánovas en 1891. Bueno, hemos encajado muchas piezas hoy. Las reformas de la tierra, el estancamiento del campo, esos destellos de industria y nuestras famosas vías de tren. Todo esto formó un panorama lleno de contrastes profundos. Así que para terminar, os dejo con una reflexión fundamental. Si analizamos la inmensa desigualdad que generaron las desamortizaciones en el mundo rural y le sumamos una industria súper concentrada y unas infraestructuras que nos aislaban, resulta inevitable preguntarse cómo estas tremendas fracturas del siglo XIX se convirtieron en la chispa perfecta para los inmensos conflictos sociales que estallarían en el siglo XX. Es una historia que sin duda nos explica perfectamente de dónde venimos.